Señora White, es necesario hacerle algunas preguntas sobre el Espíritu Santo. Hay mucha confusión sobre este asunto. Desde ya, agradezco su respuesta. Lo que Dios desea que sepamos de Él ha sido revelado en su palabra. Señora White, ¿cuántos compañeros el Padre tenía en su creación? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Señora White, ¿quién era ese único compañero del Padre? Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Señora White, ¿entonces no eran tres los que estaban presentes en la creación? El Padre y el Hijo cumplieron su propósito, que fue trazado antes de la caída de Satanás, de hacer al hombre a su propia imagen. Habían obrado juntos en la creación de la tierra y de todo ser viviente en ella. Si no eran tres personas, ¿a quién el Padre le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen en la creación? Y ahora Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ah, ahora entiendo. El Padre solo tenía un compañero, y no dos. Jesús era el único ser que podía penetrar en todos los consejos y designios del Padre. Fueron el Padre y el Hijo quienes planearon la creación del mundo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿Él está hablando únicamente con su Hijo? Señora White, ¿a quién Adán y Eva adoraron después de ser creados? La santa pareja unía sus voces a las de las aves en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor que las rodeaban. Señora White, ¿ahora debemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Es a Dios, al único Dios verdadero y viviente, a quien se le debe adoración y reverencia. El Padre y solo el Hijo han de ser exaltados. Entonces, ¿quién era el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas en la creación? Es la omnipresencia de Dios. La grandeza de Dios no es incomprensible. El trono del Señor está en el cielo. Salmos 11:4. No obstante, por su Espíritu está presente en todas partes. Es el fuego de Dios. Es el carácter de Dios. ¿Qué es el Espíritu que el Padre prometió enviar? El Espíritu Divino que el Redentor del mundo prometió enviar es la presencia y poder de Dios. Entonces, Jesús es el Espíritu Santo, porque Él es Espíritu también. ¿Es eso? El Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Ese poder que el Padre dio a Jesús fue el Espíritu Santo? El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida. ¿Quién es entonces el otro consolador que Jesús prometió enviar en Juan 14, 16 y 17? El Consolador de Juan, capítulo 14, verso 16 y 17, es la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el propio Jesús despojado de la personalidad humana. Entonces, ¿es el propio Jesús en forma espiritual? Es la presencia invisible de Cristo. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que, al darles el Espíritu Santo, les conceda la misma gloria que el Padre le había dado, para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. ¿Cómo es el trabajo de Jesús si Él ahora está en forma humana también? Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la Iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús en forma humana está en el santuario celestial, pero en su forma espiritual está trabajando en nuestros corazones. El Espíritu Santo es la presencia personal de Cristo. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Señora White, entonces el Espíritu que intercede por nosotros en Romanos 8:26 es el propio Cristo, porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:5
que solo existe un intercesor, que es Cristo. ¿Es así? No hay sino un mediador entre Dios y el hombre. Tan solo Cristo es el camino, la verdad, la vida. Entonces, ¿el Consolador de Juan 14 es el propio Jesús? El Salvador es nuestro consolador. No hay consolador como Cristo tan tierno y tan verdadero. Jesús es nuestro Consolador. ¡Qué revelación maravillosa! Es una expresión raramente usada hoy, porque los pastores enseñan que el Consolador es otra persona. Es peligroso decir eso, porque Jesús es el único que fue tentado en todo, y por eso es nuestro ejemplo. ¿Cómo podría compadecerse de nosotros alguien que no haya sido tentado como nosotros? Por esa razón, Jesús es nuestro único consolador y está apto para socorrernos cuando somos tentados. Señora White, ¿por qué las cosas en las iglesias hoy no están como deberían estar? La razón por la que las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo ha cubierto a las almas trémulas con influencias desanimadoras. Ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador, el que los reprende y los amonesta diciendo: este es el camino, andad por él. Entonces colocaron otro consolador en lugar de Cristo. ¿Qué fue la paloma que posó sobre Cristo en su bautismo? Nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que ofreció Cristo en su bautismo, y estuvieron dispuestos a ser los portadores del mensaje del Padre para su Hijo. Pero no, directamente del Padre procedió la luz de su gloria. Se abrieron los cielos y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma, en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a la paloma era un emblema de la humildad y amabilidad de Cristo. De los cielos abiertos se oyeron las palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A pesar de que el Hijo de Dios estaba revestido de humanidad, Jehová, con su propia voz, le aseguró que era Hijo del Eterno. Entonces, ¿no fue una tercera persona que posó sobre Jesús en el bautismo? ¿Fue la gloria del Padre? Directamente del trono son enviados los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Si el Espíritu Santo es el mismo Cristo de forma espiritual, entonces, ¿quién es el trío celestial del cual usted habla? ¿No son tres dioses? El pueblo de Dios tiene un solo Dios y un Salvador y un solo Espíritu, el Espíritu de Cristo que trae unidad en sus filas. Señora White, ¿cuántos tronos existen en el cielo y quiénes están sentados en ese trono? Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque, dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Juan 20:22 dice que Jesús sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. ¿O era otro espíritu? Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Señora White, esas verdades son asombrosas, pues la mayoría de las personas hoy cree que son tres personas, donde el Espíritu es una persona separada del Padre y del Hijo. ¿Usted cree que la mayoría está en lo correcto y la minoría está equivocada? Nunca se ha encontrado la verdad entre la mayoría. Fue siempre encontrada entre la minoría. Señora White, gracias por responder a mis preguntas. Ha sido de gran ayuda para mí. Respondo según la verdad.